Los dos últimos secretarios de organización del PSOE que han acompañado a Sánchez durante los últimos 8 años se van a sentar presumiblemente ante un juez. El primero Ábalos, el arquitecto de las victorias sanchistas en sus luchas internas. El segundo Cerdán, de nombre Santos, que parece tiene poco de eso. El informe de la UCO sobre el caso Koldo le señala como interlocutor habitual de Koldo García, cobrador de una nómina mensual de Víctor de Aldama y gestionador de las mordidas de Ábalos. Dos de las manos derechas de Sánchez en esta última década han sido apuntadas por la Guardia Civil como presuntos corruptos. Es difícil creer que nadie supiera nada ni se oyera nada. Parece increíble que Sánchez solo se haya equivocado durante tantísimo tiempo. Parece extraño que le pase esto al presidente que iba a regenerar la vida política y acabar con la corrupción. Que le señalen tantos casos de los que al menos el de Koldo parece bastante serio. Bueno, también el de fiscal general del Estado, claro, de fiscal Ortiz, pero esto no es corrupción económica, es más corrupción política, digamos. Sánchez anunció una auditoría externa para estudiar las cuentas del PSOE, algo que también hizo el PP, una auditoría que jamás descubrió quién era el desconocido agente M. Rajoy. Sánchez ha atrasado el muro, ese que una vez el aparato de Ferraz colocó en José Luis Ábalos y que desde ayer han recolocado. La oposición a Sánchez inteligentemente en el partido y en el dimitido Cerdán. La oveja negra del PSOE, que no de Moncloa, Ábalos o Cerdán. Bueno, los dos, pero solo ellos dos, y solo de Ferraz. Parece decir, con las manos cruzadas, Pedro Sánchez, el presidente encorbatado del secretario general. Engañado, que no sabía nada. Para pedir perdón a la ciudadanía. Perdón y, naturalmente y especialmente, en esta sede, la sede del Partido Socialista Obrero Español, a los militantes y a los simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español. Vale, este tipo de vídeos es nuevo en el canal, ¿vale? Estábamos preparando el momento en el que lanzáramos vídeos de unos 10 minutos, externos al podcast, pero relacionados a este, analizando algunos asuntos. Creo que este nos ha abierto la puerta para poder hacer este tipo de vídeos, ya que sobre todo esta semana el programa ya está grabado, no vamos a hablar de este asunto el domingo, porque cuando lo grabamos no había sucedido. Así que estamos aquí para esto, para hablar de Cerdán y de las implicaciones que tiene el caso este en el Partido Socialista. Vamos a ver. Pedro Sánchez es presidente del gobierno. También es secretario general del PSOE, sí, pero es las dos cosas, no es solo una. Si Sánchez se equivoca Ferraz y Moncloa. Quien hace 2 meses ratificó a Santos Cerdán pese a ya sonar en el ámbito de Koldo, de Ábalos y de Aldama fue el presidente del gobierno. El que hasta hace 24 horas estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán era el presidente del gobierno. El mismo que eludió responder en la sesión de control del miércoles, parece que ha pasado un año ya de eso, a Feijóo sobre si apoyaba o no a Cerdán. Le respondió, se acordarán ustedes, aquello de lo del espejo, una gracita a la que le rió todo el PSOE, incluido Santos Cerdán. Una cosa, ha vuelto a salir el señor Cerdán ayer en los papeles de investigación de la UCO. ¿Le avala o no le avala? Segunda pregunta, señor Sánchez. Muchas gracias. Señoría, esto está estudiado en psicología, lo que usted hace. Sí. Se llama acción en espejo y es reprochar al contrario lo que uno hace y el otro no. Dice el señor Feijóo. Llevamos años escuchando al bloque de izquierdas asegurar que Rajoy lo sabía todo y que era responsable de la corrupción popular. Ojo, que es cierto. También que Casado era responsable de Ayuso y que Feijóo era responsable también de Ayuso y de Mazón. Pero ahora Cerdán y Ábalos, oye, que son ovejas negras que van por libre. Santos Cerdán y José Luis Ábalos, que no es que sean fontaneros, que son los constructores del PSOE de Sánchez. Y ya no se dice que Sánchez desconociera todo, sino que es la víctima de este aparato. Y por eso, de nuevo, quiero pedir disculpas a la ciudadanía. Porque el Partido Socialista, y yo como secretario general del Partido Socialista, no debimos confiar en él. ¿Cómo puede gestionar el futuro del país quien se equivoca no una, sino 2 veces, de mano derecha? ¿Qué imagen da una persona responsable de tantos nombramientos con tanta importancia para el país que reconoce haberse equivocado 2 veces, nombrando, confiando en la gestión de la organización de su propio partido? ¿Cómo podemos confiar en que no se ha equivocado en el nombramiento, de la mujer responsable de las cuentas de España? ¿Cómo podemos confiar en que no se ha equivocado con quien gestiona las fuerzas de seguridad o el ejército? Que no podemos, es que él tampoco puede asegurar que no se haya equivocado. Miren, como cualquier otra persona, yo tengo mis virtudes y muchos defectos. Tengo muchos defectos.
El presidente se presentó como la víctima, con un tono, un semblante y un discurso que recuerdan inequívocamente a aquel discurso que dio en Moncloa después de sus 5 días de reflexión. Sánchez encaró ese discurso como un hombre apenado, sufridor, que había recibido viles ataques a su familia, un hombre profundamente enamorado y profundamente dolido. Un acting que ya entonces no acabó de funcionar. Ayer lo replicó. La sensación que a muchos nos dio la rueda de prensa de Ferraz es que el presidente estaba realmente dolido. Buenas tardes. Tras una segunda lectura se me plantea una dicotomía. ¿Realmente está dolido o está actuando? Ya sabemos que en la política pues hay mucha actuación. Dependiendo de qué quieras trasladar a tu público, pues envías un mensaje de una u otra forma. Eso es así, y oye, a nadie se le escapa que a Sánchez le venía bien pues plantearse como la víctima de todo esto, que no es que no supiese nada, sino que estaba dolido. Pero sea como sea, de la dicotomía anterior se plantean dos conclusiones. En el primer caso, si es la víctima de 2 secretarios de organización que en los que confió porque le habían brindado apoyo en el pasado y que sin él saberlo tenían la oculta intención de poder ser corruptos gracias a que él le colocase en algún puesto, Sánchez debería haber tomado medidas contundentes. No debería haber esperado una auditoría, debería haber echado a todo el círculo de confianza de Cerdán, debería haber presentado una moción de confianza en el Congreso, convocar unas primarias en el PSOE, algo atrevido. Pero oye, si es el segundo caso, si esa actuación nos está engañando con algo muy serio. En ese caso, él sería el responsable o sería conocedor, por tanto sería responsable, y él lo sabría de todo esto. Sería el número 1 que dice el PP. Entonces, ¿de qué le servirían estas lágrimas de cocodrilo? Que siga adelante, que convoque elecciones para en el futuro poder decir que él por lo menos dimitió, no como otros. Que reconozca algo, que tire de la manta, que diga por qué echó a Ábalos del gobierno, que desvele que le dijo a Cerdán antes de que dimitiera. Algo. Sea cual sea el caso de la dicotomía anterior, se ha quedado corto Pedro Sánchez. Vale, quiero aprovechar para decir varias cosas más. La primera, ser de izquierda no le sonera de nada al Partido Socialista ni al PSOE. No es preferible que nos roben los nuestros por tal de que no gobierne Feijóo o Abascal. Ese gobierno sí es verdad que significaría un retroceso a nivel social, pero no es preferible a que haya un gobierno que tenga un fiscal general del Estado que actúe como un operador político más. No es preferible a un gobierno que maniobre para controlar a un grupo mediático de comunicación privado como es Prisa. No es preferible a un gobierno que se reparte mordidas entre los suyos. No es preferible que a un gobierno que tiene una fontanera orquestando un golpe contra la UCO. Se puede ser de izquierdas y decir todo esto, que el fiscal debe dimitir, que Sánchez se ha quedado flojo, que las explicaciones de Leire son una vergüenza y que no se puede utilizar el hecho de que Vito Giles sea un pseudo periodista para atacar a toda la prensa que sea incómoda. No que se pueda, y que se debe decir. Lo segundo es que esto que está pasando en las últimas semanas en el país, en España, no es una prueba de que este país, España, se esté acercando a Venezuela ni que Sánchez sea Maduro. De hecho es todo lo contrario, se podría decir incluso eso. Sí, es verdad que todo lo que sospechamos de Ábalos, de Cerdán, de Cordo, de Leire y de Ortiz son claros pasos hacia una degradación de las instituciones que estructuran la democracia liberal. Sí, pero en una dictadura no se organizan más de 50.000 personas en la capital del país para manifestarse contra el gobierno de ese país sin recibir represión del Estado. En una dictadura los medios de comunicación y los periodistas no somos libres para criticar al gobierno como lo somos. En una dictadura, los tribunales y la Guardia Civil no pueden señalar a las mismísimas entrañas del partido del gobierno. Y tampoco pueden señalar al fiscal general del Estado, que ha elegido el partido del gobierno. Que no es así. Estamos en un Estado de Derecho que funciona y que debe seguir haciéndolo, ojo. Pese a quien pese y caiga quien caiga. Venga, vamos a terminar haciendo futurología que siempre gusta. ¿Quién ocupará el cargo de Santos Cerdán? Aún el PSOE no ha dicho nada, pero yo tengo varias opciones, la verdad. Desde Madrid, el superministro, responsable de justicia en el PSOE y en el gobierno, porque también es ministro de Justicia y de Presidencia, Félix Bolaños, que siempre ha sonado, apenas en los últimos años, como recambio sanchista a Sánchez. Tiene peso institucional y mediático. Desde Valladolid, el ganador destronado, con presencia en el PSOE desde aquel arranque de la legislatura donde se encaró con Feijóo. Es ministro de Transportes, tiene gran presencia en redes sociales y no tiene ningún cargo orgánico en el PSOE. Óscar Puente. Vale, tengo un nombre más y además es muy gordo, pero breve paréntesis. Hay muchos socialistas movidos de su silla. Secretarios autonómicos o provinciales sustituidos por apuestas de Sánchez o porque hayan perdido las primarias. Juan Espadas en Sevilla, un ejemplo. Juan Espadas en Andalucía, un ejemplo.
Y además, en muchos casos, los suyos no quieren ni que termine la legislatura tal y como esté. Hablo de este Málaga, sé de los que hablo. Vale, Millares, de Valladolid, con gran experiencia de gobierno, con gran peso político y mediático. Quizá una de las opciones más de consenso, o que pueden generar cierto consenso. Retirado desde hace años de la vida política, pero cada vez con más presente en el aparato de Ferraz. Él, junto a Sánchez, se recorrieron los medios de comunicación para remontar las elecciones del 23J. Hablo del expresidente Rodríguez Zapatero. Sí, es una apuesta personal, sí, es una apuesta dura, difícil, sí, pero sería un golpe sobre la mesa de Sánchez al que estamos acostumbrados. Sea quien sea, se tiene que poner enfrente de un cargo muy señalado, con predecesores señalados, entre otras cosas, con la losa de presuntamente, en ese cargo, haber operado para intentar manipular las primarias de 2017 del partido. Ojo, cuidado. Vale, y una duda. ¿Qué harán los socios del PSOE? El horizonte socialista es muy demoledor. ¿Yolanda Díaz seguirá uniendo su destino al de Sánchez? Recordemos que en las pasadas elecciones se planteó como candidata a vicepresidenta de Sánchez directamente. ¿Las izquierdas soberanistas endurecerán su discurso? ¿Qué hará el PNV? ¿Cómo se movilizará la oposición interna del PSOE? ¿En serio va a ser Podemos el único socio que plante cara a Sánchez? ¿Cómo se movilizarán las derechas? ¿Capitalizará todo esto Feijóo? ¿Abascal? ¿Ayuso? Espero que os haya gustado el vídeo, es un nuevo formato que estamos intentando arrancar en la Diana. Espero que os haya gustado, aunque quizá en algunos casos a algunos no os haya gustado la opinión, lo entiendo, estamos aquí para esto, vamos para compartir análisis sobre la actualidad. Lo vamos a ver nosotros el domingo en la Diana, hablamos del fiscal general del Estado, hablamos de pseudoperiodistas y hablamos de la crisis interna de Sumar, aquello de Compromís, ¿no? Que se hacía mil y todo esto. Hablamos, ya hemos dicho, de este asunto de Cerdán, estaba grabado esto desde el miércoles, de hecho hemos hecho varias referencias a que estaba grabado, pero nos hubiese gustado. Y claramente eso afecta al análisis que hicimos, porque en algún caso pues habríamos sido más duros, ¿no? Pero no lo sabíamos. Así que nos vemos este domingo en la Diana con una mesa de tertulia interesante y una o varias conexiones. Todavía no está terminado el programa. Así que no os lo perdáis, que ya os puedo decir que va a ser interesante. ¡Chao, chao!